Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, como ustedes ya saben, en estas épocas de redes sociales, donde buena parte de la sociedad se informa por ellas, bueno, ya habrán estado al tanto de algunos de los temas que vamos a tratar en nuestra agenda de hoy. La primera empezando por el paisito, bueno, este debate parlamentario que se ha dado en función del plan de seguridad y las medidas planteadas por el gobierno, que una vez más ha vuelto a poner el eje en los debates de cuáles son las mejores propuestas y quiénes han realizado la mejor gestión en los temas de seguridad pública y en un tema que no es menor dentro de lo de seguridad pública, que es el tema de la gestión de las cárceles sobre las personas privadas de libertad y estas propuestas que una y otra vez vuelven a ponerse sobre el tapete y en el debate, que tiene que ver con la excarcelación de presos, de alguna manera primero con una sensibilidad progresista. Recordemos que la primera medida fue tomada por el primer gobierno del Frente Amplio bajo la dirección del entonces ministro del Interior, José Díaz, que tiene que ver, por un lado, con una visión humanista, esa que refiere a tratar de que las cárceles deban ser un centro de rehabilitación y no un castigo permanente, pero también con la necesidad de descongestionar la superpoblación carcelaria, que de alguna manera también no solamente es una suerte de doble castigo para quienes cumplen penas de prisión allí, sino que además, como se ha dicho más de una vez, terminan siendo más que un camino hacia la rehabilitación, un camino de perfeccionamiento de algunos delitos. Lo cierto que decíamos, bueno, estos debates se vuelven a dar en esta lógica de quién gestiona mejor, de quién ha llegado mejor la seguridad pública, pero nosotros entendemos que hay temas que el Uruguay debe poner de una buena vez en el tapete de la agenda política, y yo más diría que, más que política, en la agenda social. Nosotros estamos convencidos que los problemas de seguridad pública primero son un problema de toda la sociedad. Está bien, la responsabilidad es del Estado, porque de alguna manera el Estado es el que tiene la legitimidad dada por el resto de la sociedad, primero para hacer el uso de la fuerza, tanto sea para la prevención como para la represión del delito, y finalmente es quien gestiona políticas de encarcelamiento, algunas de ellas destinadas a la rehabilitación. Pero también hay una responsabilidad que es de nuestro cuerpo social, que es del cuerpo social de cada uno de nosotros en cuanto a esa seguridad pública, y que tiene que ver con una suerte de el compromiso que nos toca a cada uno de nosotros, y que voy a poner un ejemplo bien gráfico, porque además me parece que en esta época de redes esto es bien ilustrativo. Nosotros esto lo veníamos planteando desde hace un tiempo, incluso antes de la existencia de las redes, pero ahora, digamos, tenemos las pruebas a las cuales nos referimos. Entonces, fíjese, ustedes habrán visto muchísimos materiales audiovisuales que circulan por las redes que tienen que ver con un sinfín de delitos, que va desde la violencia doméstica hasta la rapiña a algunas personas, la violencia sobre otras, algún robo. Está bien, muchos de esos videos son obtenidos de cámaras de seguridad, pero hay otros que son grabados en vivo por alguien. La pregunta que uno se hace es, si tuviste el tiempo de grabar eso que estaba pasando, ¿no tuviste el tiempo de intervenir? ¿No se te ocurrió algo más inteligente que de repente, si a ti no te daban las condiciones para inmiscuirte personalmente en ese problema, al menos llamar a alguien en vez de ponerte a grabar para luego pasar un video que seguramente va a ser visto por muchísima gente mientras el delito se termina cometiendo? Y podríamos dar 1000 ejemplos de estos. En definitiva, tenemos un problema como sociedad, que es el de pararnos en el lugar de espectadores, y espectadores en todo el amplio espectro de esa palabra, ¿no? No solo desde el que está en la calle y ve cómo se va procesando un delito delante de sus ojos, sino el vecino que escucha a su vecina a los gritos porque está siendo golpeada y no se mete o no atina a llamar a las autoridades. Repetimos, aquí nadie se está pidiendo que se convierta en héroe, pero algún gesto hay que tener. O que escuchás ruidos en el fondo de la casa de al lado y te quedas tranquilo porque como no es en el fondo de tu casa. Entonces allí sí tenemos un primer problema que hace como sociedad. Un problema que nosotros creemos que Uruguay debe también volver a poner encima del tapete, y ojo que estos son temas de debate nacional. Yo estoy de acuerdo que esto tiene que lograrse en el consenso de los acuerdos de los partidos políticos, pero para eso tienen que renunciar
cada uno a cuáles son los costos a beneficio que va a sacar de este tema. Y también tiene que ver con, fíjense ustedes, Uruguay tiene una población envejecida. Tan envejecida que ahora incluso algunos dirigentes políticos de distintas tiendas han planteado algunos planes que estén pensando en la repoblación del Uruguay y sobre todo en tratar de que haya una reproducción que permita que el uruguayo como tal no desaparezca, porque al ritmo que vamos, dicen los analistas, con las pocas tasas de crecimiento que tenemos, Uruguay como nación, el uruguayo, tendría que desaparecer en unas décadas. Pero fuera de este planteo, que puede resultar hasta medio estrambólico y filosófico, pero está allí arriba de la mesa, Uruguay tiene una población envejecida. Sin embargo, si nosotros vamos al promedio de las personas que están encarceladas, el promedio de edad de las personas en las cárceles uruguayas, que por cierto tiene un alto nivel de prisionización, está en la franja de entre los 25 y 30 años, es decir, más de 15.000 jóvenes uruguayos están en prisión, a los cuales habría que agregarle otros tantos que en realidad están cumpliendo penas optativas sin prisión. Es decir que, sin que esto se termine siendo una generalización de decir que los jóvenes en Uruguay caen en la delincuencia, bueno, una buena parte de la juventud uruguaya está en prisión o ha tenido dificultades, o se ha involucrado con el mundo del delito y el Uruguay debería preguntarse por qué. Ese es un tercer tema. Y el último tema que para mí es más de fondo y es más transversal, pero hay que empezarlo a mirar, es que tanto en Uruguay como en buena parte del resto del planeta ha nacido una generación excluida del sistema. Como tal, sigue desarrollando y ha empezado a organizar un mundo, un universo, fuera del sistema que lo ha excluido, pero en contra de él. Porque de alguna manera ese sistema que lo ha excluido es el que sigue teniendo los medios de sobrevivencia, de supervivencia, de reconocimiento. Esta nueva, yo me animaría a decir, y valga este exabrupto para el debate, de esta nueva humanidad marginada que de alguna manera va a ocupar sus espacios y no lo va a hacer por las buenas. Como decían algunos dirigentes del anarquismo clásico, las sociedades capitalistas, además de vivir una lucha sí, viven una lucha de clases, pero además viven una guerra social. Aquel abrazo, compañeros. Será hasta el fin de semana que viene.